Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 26 de mayo de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Hicor Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube. Vamos entonces con lo que pasó el día miércoles, donde acciones internacionales continuaron con ganancias en medio de alza del crudo y optimismo por mayor crecimiento económico. No obstante, a medida que el precio del petróleo sube, las presiones inflacionarias también podrían estar haciéndolo y los buenos datos económicos también disparan ese impulso de la Reserva Federal de subir tasas para junio. Y así van los datos económicos, por lo que a medida que estamos teniendo estos avances, podríamos encontrar alguna presencia de vendedores ante la probabilidad de movimiento de tasa Fed en junio. Y acciones locales continuaron con caídas arrastradas por sector financiero. Se mantiene temor por desaceleración y reforma tributaria. Ya empezó a sonar en los medios de comunicación el tema de la reforma tributaria y lo que teme el mercado básicamente es el impacto sobre la demanda agregada. Durante años anteriores, gran parte del impulso del crecimiento económico respondía al consumo interno y ese es el que está amenazado tanto por el incremento en inflación, en la devaluación y lo que sería ahora unos mayores impuestos. Así que temores en el mercado continuaron con presión bajista para nuestras acciones pese a los fuertes avances en las acciones internacionales. Y tampoco logramos avanzar frente a un impulso en el petróleo que alcanzó a estar ya está en 50,10, ya logra pasar los $50 por barril ante una caída de inventarios de crudo de 4.2 millones de barriles, aunque los de gasolina subieron en 2 millones, destilados cayeron 1.3 y la inercia de la tendencia alcista se mantiene. Así que leve caída en inventarios de crudo mantiene la fuerza de los compradores. Aquí es donde viene, a medida que el petróleo empieza a subir, pues el equilibrio empieza a ponerse en duda de nuevo ante algunos operadores que dicen, bueno, ya podemos abrir de nuevo la llave con un precio de petróleo un poco más rentable. Aunque por ahora en el sesgo de corto plazo sigue siendo alcista. Ya revisaremos en su momento el petróleo y nos mantenemos por debajo de los 16, el nivel clave del VIX que nos permitiría definir cuándo tendríamos un incremento de la volatilidad ante una posible corrección de los mercados. Así que por ahora tranquilidad en mercados internacionales hasta que conozcamos algo sobre los movimientos de tasa de la Reserva Federal. Y esa tranquilidad también pasa a Asia, aunque casos variaciones positivas. Simplemente después de 2 jornadas de fuertes avances, el mercado entra en un poquito de pausa en medio de ausencia de fundamentales y también llegando a algunos niveles de resistencia. Los datos económicos sólidos han impulsado el avance de las acciones y no se descarta que podamos llegar a algo de resistencias ante la expectativa de movimiento de tasa de la Reserva Federal. Europa también con escasas ganancias. El optimismo se mantiene a medida que el crudo repunta y que los datos económicos siguen siendo buenos, aunque la región para la jornada estuvieron algo mixtos. Las ventas al por menor de Italia cayeron 0,6% en marzo, el mercado esperaba alza de 0,2%, y en segundo estimado de crecimiento del PIB, recuerden que mercados internacionales tienen anticipo, revisión y dato final. En este caso se mantiene inalterado en crecimiento del 0,4%. No hay mayor información que agregue Europa en este caso. Petróleo, bueno, se mantenía cerca de los 50, ya lo supera, en estos momentos está cotizando a 50,05 en medio de optimismo por caída de inventarios y crecimiento global ante una mayor demanda. Por ahora continúa el sesgo alcista, ya actualizaremos niveles técnicos para el petróleo. En cuanto a mercado colombiano, BBC suspende negociación de acción Tecnoglass, no es una acción que aparezca mucho en comité y básicamente lo que tenemos para esta compañía no hay mucha información, tampoco mucha negociación, pero se suspende ante el incumplimiento de publicación de información relevante. La compañía dice que aún tiene tiempo en cuanto a las normas de la Security Exchange Commission, la SEC, pero pues hasta nuevo aviso que lo dará la Bolsa de Valores de Colombia no tendríamos mayor información sobre, o no tendríamos negociación sobre la acción de Tecnoglass. Bueno, hay información relevante de Grupo Argos, publicado a las 7:10 de la mañana, donde tenemos ingresos consolidados por 4 billones creciendo 54%. Me gustaría ver las cifras, aumento en el negocio de sus ingresos por parte de cementos, al igual que en EBITDA. Claramente también aumentaron los ingresos de Celsia y en las demás adquisiciones, pero quisiera ver los balances. Posiblemente mañana los revisemos porque pese a ingresos hay que ver el tema de los resultados netos. Es importante tener en cuenta lo que ha sido el componente de costos de las compañías y cuál ha sido los márgenes más rentables. Un segundo, vamos a
traerlo. Vamos a ver si en la página está disponible lo que son los resultados financieros de Grupo Argos. Entonces vamos con Grupo Argos. Vamos a buscar las inversiones y los resultados de esta compañía. Es el informe, pero prefiero ver las cifras desde el estado de resultados. Bueno, mientras carga, ya cargó. Si tienen alguna pregunta, vamos contestando algunas. Vamos con información financiera. Recuerden que si quieren consultar los reportes de alguna compañía, siempre está el portal de accionistas en relación con el inversionista. Ahí pueden encontrar todo lo que es cifras relevantes, renta fija para quienes tienen bonos y los reportes financieros que aún no están disponibles en la página web. Entonces el análisis lo dejaremos para el día de mañana. Recuerden que esta compañía también tuvo una baja en calificación por el incremento del endeudamiento, porque quiero verlo con más detalle. A las 7:30 se conocieron las órdenes de bienes durables. Acá por el corrector, órdenes de bienes durables de Estados Unidos crecieron 3.4% en abril, superando previo de 1.9 y estimado del mercado de 0.3. Arrasa entonces con las estimaciones la inversión en activos fijos, aumentando así la probabilidad de movimiento de tasa Fed en junio, y las peticiones iniciales de subsidios de empleo bajaron la semana pasada de 278 a 268 mil, otra vez a los niveles relativamente bajos y promedio que he mantenido durante las últimas jornadas. A las 9 de la mañana tenemos ventas pendientes de vivienda, un dato de importancia media. Mañana tenemos PIB y sentimiento del consumidor de Estados Unidos, junto con la decisión de tasas del Banco de la República, mercado estima alza 25, y también estaremos muy atentos a la intervención cambiaria, sobre todo porque las ventas de dólares también alteran lo que es el comportamiento de la oferta monetaria del dinero circulando, así que es importante tener en cuenta. Revisaremos el día lunes, último comité, cuáles son los impactos de esa decisión de tasas del Banco de la República. Entonces terminaremos el mes de mayo. Así que en términos generales, los mercados internacionales podrían presentar indecisión en medio de buenos datos económicos que aumentan la probabilidad de ascenso de tasas en junio. Los compradores siguen ahí presentes, pero recuerden que el sesgo para acciones internacionales, y me voy un poco más acá, el sesgo para acciones internacionales en el índice Dow Jones sigue siendo lateral. Estamos llegando ya a las zonas de máximos previos, y pues llegando a esos niveles, pues básicamente los vendedores podrían tomar algo de utilidad después del rally de estos últimos 5 jornadas. Sobre todo las últimas 2 han sido de avances fuertes. Así que llegamos a resistencia, lo cual justifica un poco de indecisión. Los compradores pueden cansarse a espera de lo que sería el incremento de tasas, que con estos buenos datos económicos de las últimas jornadas, sobre todo un fuerte repunte del mercado inmobiliario, pues justificaría ese ajuste. Aumentan entonces la probabilidad de incremento de tasas en junio. Mercado local continuaría atento a niveles de corto plazo y volúmenes de negociación. Recuerden, en nuestro caso la presión es bajista y las resistencias de corto plazo serán claves para determinar el cambio de dirección. Mientras estemos por debajo de esos niveles de resistencia, la presión sigue siendo bajista, y de hecho el incremento de tasas también afectaría el mercado local. Razones: recuerden que muchas compañías, y lo vimos durante esta devaluación del peso colombiano, tuvieron que ajustar a un tema de diferencia en cambio porque el endeudamiento está en dólares, y si la Reserva Federal sube tasas, también ese endeudamiento empieza a encarecerse. Así que no es buena idea, y gran parte de sus movimientos tendría la presión bajista para nuestro mercado. Atentos a las resistencias de corto plazo, sobre todo para activos cíclicos. Petroleros en medio de este petróleo 50 podrían mantener algo de ganancias e impulsar algunos otros sectores, pero vamos a estar atentos a cada uno de los activos, ¿no? Posiblemente perdamos algo de la correlación general del mercado. Bueno, voy a aprovechar una pregunta que viene en línea con lo que estamos hablando. Con un escenario de Dow Jones, Nasdaq, Standard Poor's futuros positivos y el petróleo y el dólar index negativo, una decisión de la Fed positiva, ¿cuál sería el comportamiento de Nueva York y BBC? Bueno, uno de los comportamientos más probables para Nueva York sería algo de corrección dentro de un comportamiento lateral. Eso tiene que ver con la teoría de rotación de sectores. Cuando llegamos a la recuperación total, el escenario es confianza del consumidor en máximos. Ya la confianza del consumidor está bastante alta en los Estados Unidos, una producción industrial plana, está muy parecido en la manufactura, se ha aplanado de manera considerable, y tenemos incremento de tasas de interés. Durante esa época, la tendencia lateral de mediano plazo es la más probable. Por eso es que ustedes están viendo que, si bien aquí está en el corto plazo algo lateral, lo puedo traer un segundo y puedo mirar un poco más el largo plazo. Así que posiblemente los rallies sean limitados, tengamos correcciones, pero no necesariamente una tendencia bajista. Para darse una tendencia bajista tendremos que tener señales de desaceleración económica. Y si ustedes ven, la gráfica de los últimos años ha sido lateral.
este es el comportamiento probable para lo que llamamos una recuperación total después de una recuperación temprana que suele ser el movimiento de tendencia alcista para acciones. En cuanto al mercado local, entonces continuará atento a niveles de corto plazo, recuerden las resistencias y el ascenso en tasa de interés sí golpearía un poco más el mercado local. Razones: el mercado local depende mucho de la demanda interna y dependía de inversión extranjera. A medida que suben las tasas de interés en Estados Unidos y Europa muestra recuperación, posiblemente los flujos se vayan más hacia esos mercados que hacia los emergentes. Importante tener ese comportamiento. Bueno, ya acá hay una pregunta sobre si aclarar éxito es cíclico o no. Ya vamos a llegar a ese punto. Vamos entonces con análisis técnico. Como veníamos viendo, el índice Dow Jones mientras se mantenga, y voy a modificar acá la zona de soporte de corto plazo, mientras se mantenga sobre los 17.600, aún hay posibilidad de continuar con ganancias. Posiblemente empiece a llegar a algunos niveles de resistencia que presionen alguna presencia de vendedores. En cuanto al IPSA, índice de Chile, ha logrado mantenerse sobre los mínimos previos. Hoy se acerca a los 3.120. Si logra superarlo, recuerden que puede extender un poco más las ganancias hacia la zona de máximos anteriores 3.160, siguiente nivel de resistencia. En cuanto al dólar, el comportamiento lateral y la indecisión se mantienen. Si bien el petróleo ha recuperado terreno y no deja que el dólar suba, los buenos datos económicos de Estados Unidos y la expectativa de movimiento tasa Fed le ha colocado peso. Así que simplemente continuamos con ese escenario de comportamiento lateral de indecisión a espera de lo que sería la decisión de tasas de la Reserva Federal. En cuanto al WTI, hoy alcanzando niveles de 50, en estos momentos estamos en 50.09, así que mantiene la tendencia alcista y para hoy el soporte serán los 48, no lo puedo poner exactamente donde quiero, 48.20, mientras esté sobre ese nivel hay posibilidad de 52. En 50.52 ya puede verse algo de presencia de vendedores por llegada a banda superior de Bollinger, pero importante, mientras esté sobre 48.20 la posibilidad de ganancia se mantiene. Ruptura de 48.20 nos daría un impulso bajista adicional. Vamos entonces con el euro, que está ganando un poquito de terreno después de tanta corrección. Si no logra pasar el 1.1210, aún hay posibilidad de continuar con la tendencia bajista. 1.1210 como el nivel de resistencia clave para el euro. Y vamos entonces con nuestro mercado, vamos con el índice Colcap, que ayer desciende continuando en la tendencia bajista. Recuerden que estamos por debajo de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Y mientras esté por debajo de los 1.325, perdón, tomé la herramienta que no quería. Mientras estemos por debajo de 1.325, aún hay posibilidad de descender a 1.285, 1.270 y 1.245 en el peor de los casos. Buscar lo que sería el promedio móvil de 200 periodos. Así que 1.325, mientras esté por debajo de ese nivel, el sesgo sigue siendo bajista, superando esa zona, podríamos volver a 1.350, pero sigue siendo resistencia de tendencia bajista. Importante para hoy, 1.325, el nivel de resistencia de la presión bajista. Y Bancolombia, uno de los más afectados, recordemos sector financiero, está sintiendo el golpe de la desaceleración, junto con otros factores también, como temas de impuestos y la expectativa de la reforma tributaria. Así que mientras estés por debajo de los 24.700, aún hay probabilidad de descender a 23.600 y 23.100, siguientes niveles de parada. Por ahora 24.600 el nivel de resistencia, mientras esté por debajo de esos niveles la presión continuaría siendo bajista. Vamos con acción de Banco de Bogotá. Frena un poco el avance en el día de ayer y recordemos que puede estar oscilando de nuevo entre 61 y 56. Empieza a tener algunos saltos, pero mientras esté por debajo de 61 aún existe probabilidad de descender a 56. 61 el nivel de resistencia clave para Banco de Bogotá. Acción de la BBC sigue sin marcar precios del 20, no actualizaremos en niveles. Vamos con Celsia, que sigue en comportamiento lateral con 4.000 y 3.800 como los dos niveles claves. Rompiendo 3.800 hablaríamos de poder descender a zonas de 3.600 y 3.400. De lo contrario, si logra aguantarlo, tendrá que romper el 4.000 para consolidar un mayor avance. Estamos en 4.000 y 3.800 en comportamiento lateral para acción de Celsia. Seguimos con Cementos Argos, que pues el impulso en jornadas previas vuelve a retroceder, pero sigue sobre 11.500. Recuerden que ruptura de 11.500 podría aumentar la probabilidad de descensos a 11.100 y a 10.800. Superando los 11.900 hablaríamos de tener un poco más de impulso a 12.200. 11.900 contra 11.500. El nivel de resistencia. Vamos con Cemex Latam Holding, que ayer se impulsa en el resto del mercado. No es un volumen muy alto, pero logró impulsarse, rompiendo la resistencia de corto plazo.
13.100, mientras esté sobre 13.100 aún hay posibilidad de 13.600. Si pierde los 13.100 podría volver a la zona de 12.500. Igual estamos en un lateral de mediano plazo con promedios móviles que se cruzan y MACD muy cerca de cero. 13.100 para mantener el impulso alcista. Vamos con acción de Canacol, que logra mantener las ganancias y mantenerse sobre 8.500, alejándose un poco de ese nivel. 8.600, mientras esté sobre 8.600 aún puede continuar ya que rompe los 8.800 en el día de ayer. Mientras esté sobre 8.600 aún puede avanzar a 9.300, 9.500 siguientes niveles de resistencia. 8.600 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. 8.600 para Canacol. Vamos con concreto, que recupera prácticamente la caída de jornadas anteriores rápidamente con poco volumen. Digamos que la presencia de estos volúmenes ha generado entonces algo más de defensa en ese activo. Bueno, 1180 vuelve al mismo nivel de antes. Si logra aguantarlo hay posibilidad de 1250. De lo contrario volveríamos al lateral de 1120 y 1100 como zona de soporte. 1180 si logra aguantarlo hay posibilidad de continuar avances extra igual. El volumen sigue siendo bastante bajo en este activo. Corficol se acerca de nuevo a los 38, después de romperlo se volvió soporte en el día de ayer, mientras esté sobre 38 puede volver a 39, perder 38 podría llevarlo hacia niveles de 37 y 36.400, importante los 38 como zona de soporte, 38.000 la zona de soporte clave para Corficol. La acción de Copetrol se impulsa en el día de ayer, sigue aguantando los 1.370, eso es importante, sigue siendo la zona de soporte clave por ahora. Mientras esté sobre el 370 ahora hay posibilidad de volver a 460, 480, 520 y 540 como las siguientes zonas de resistencia. Importante los 1370 para mantener el impulso alcista. Rompiendo los 1370 la caída podría ser a 1290. 1370 sigue siendo la zona de soporte clave para Ecopetrol. Empresa Energía de Bogotá pegado a 1900 y 1880. Si logra aguantar los 880, 885, el soporte del día de ayer, aún hay posibilidad de ruptura de los 900 hacia 940, 980. Perdiendo los 1880, la caída puede ser a 1850 y 1800 en segunda instancia. 1880 la zona de soporte en el día de hoy para Empresa Energía de Bogotá. Me iba saltando Construcciones El Cóndor. Bueno, ven que no ha marcado precio, no actualizaremos niveles. Me devuelvo al Cóndor, que tampoco marca, no marcó precio en el día de ayer, pero continúa con tendencia bajista después de presentar resultados. Acción de la ETB. El mercado no se anima en medio de especulación de venta. Los resultados generan un poco de dudas sobre el interés de los que quienes quieran adquirirlo o no tanto el interés sino el precio el cual querrían pagar. Pero igualmente esté sobre 605, no hay posibilidad de 630, 650. Recuerden que esa zona de resistencia es bastante fuerte. Ruptura de 605 podría volverlo a la zona de 590. 605 como la zona de soporte clave para acción de la ETB. En cuanto a acción del éxito, continúa bajo presión y aquí hay alguna pregunta sobre el éxito. Hay dos. ¿Qué componente es cíclico? Estamos hablando cerca del 32% de los ingresos de éxito podrían encajar dentro de ese nivel. Recuerden que también se está lanzando algo de infraestructura de centros comerciales, así que empieza a tener un leve componente adicional en construcción, pero es muy pequeño todavía para el ingreso, términos de ingresos generales. No obstante, importante, los 16.000 siguen siendo un nivel de resistencia de largo plazo y 16 y 15.400 para hoy el de corto plazo. Mientras esté por debajo de 15.400, aún hay posibilidad de continuar los descensos hacia 14.600 y 14.200. Recuerden que un punto importante también para esta compañía es su nivel de endeudamiento. Superando los 15.400 podemos volver a 16. Recuerden que solo superando 16 hablaríamos del cambio de dirección. 15.400 el nivel de resistencia para el día de hoy. Seguimos con acción de grupo Argos, que presentó resultados. Quisiera verlos en cifras completas. Tenemos es un resultado, un informe donde la utilidad neta consolidada de 227.000 millones con un crecimiento de 148%. Esto ya empieza a colocarle algo de mejora en términos de utilidad neta. No obstante, pues hay que tener en cuenta el tema del endeudamiento para esta holding. Con base en estos resultados que muestra una buena utilidad neta, vamos a colocar el siguiente panorama. Vamos a generar un escenario probable de lateralidad de mediano plazo, que los múltiplos tampoco son tan atractivos. 19.300 como la resistencia más importante y los 17.300 como el soporte clave.
No se descarta que en el día de hoy pueda continuar en ese escenario lateral. La presencia de los resultados positivos mitiga un poco la presión bajista y nos sume a un comportamiento lateral entre 19.300, 17.300 y 17.000. La ruptura de alguno de esos dos niveles claves, esta zona de los 17 o de los 19.300, ya nos podría dar mejor rumbo, pero por ahora el comportamiento queda en zona lateral como el más probable. Vamos con acción de grupo aval. Tendrá que superar los 1170 si quiere recuperar el sesgo alcista, lo contrario puede descender a los 1120. 1170 el nivel de resistencia para poder pasar a 1210, mientras esté por debajo de 1170 la presión bajista podría continuar. Vamos con acción de grupo Sura. 38 será clave, mientras esté por debajo de 38 hay posibilidad de descender a 36. Superando 38 podría volver hacia la zona de 39.100 y 39.400. Importante los 38 como el nivel de resistencia clave para la acción de grupo Sura, que continúa con ese sesgo bajista que inició en jornadas anteriores. Seguimos con ISA. Continúa con tendencia alcista. 8.800, nuevo nivel de soporte, estaba en 8.700, mientras esté sobre 8.800 aún puede avanzar a 9.100, 9.400, perdiendo los 8.800, la caída puede ser hacia los 8.500 y 8.400. Importante los 8.800 como el nivel de resistencia clave, 8.800 para, perdón, nivel de soporte clave para ISA, que distinto a los demás mantiene todavía tendencia alcista. $1.228 la onza para mineros, que se mantiene entre 2.400 y 2.200 como escenario más probable con un volumen promedio. Vamos con acción de Nutresa, marcando un poquito de indecisión en las últimas jornadas, tampoco ha podido resolver la dirección con bajo volumen. 25.400 contra 24.700. El que rompa primero nos daría mayor dirección hacia los 26.300 o los 24, igual si inmerso en un 50% de probabilidad de ascenso como de descenso, sigue en comportamiento lateral. Vamos con preferencial aval. Recupera un poco terreno en el día de ayer. Si logra mantenerse sobre el 150, puede avanzar al 170. Rompiendo 170 podría avanzar a 210. De lo contrario, ruptura de 150 continuaría la presión bajista hacia 1100, 1110. Importante los 1150. Vamos con preferencial Avianca Holding. Se acerca a los 2000, pero se mantiene todavía 2000 contra 2200 en escenario lateral con volumen relativamente bajo frente a jornadas previas. Por ahora sigue estando dentro del comportamiento lateral sin mayor tendencia. Vamos con preferencial Bancolombia, protagonista en las caídas en el día de ayer. 26.500, mientras esté por debajo de 26.500 aún puede alcanzar 25, 24.500, 24.000 psicológico. Importante 26.500, solo superando ese nivel tendríamos un poco más de presión, pero solo superando 27.200 hablaríamos de mayor sesgo alcista. 26.500 como el nivel de resistencia clave para preferencial Bancolombia. Carvajal Empaques marca precio en el día de ayer. 3.000 contra 3.200 podrían ser los nuevos dos niveles un poco más estrechos. Igual todavía mantiene algo de impulso alcista mientras se mantenga sobre 3.000 e incluso sobre los famosos 2.930. Vamos con preferencial da vivienda, sector financiero, continuó también correlacionado, también marcando algo de tendencia bajista. 25.600, mientras esté por debajo de los 25.600 hay posibilidad de continuar descensos a 24.200, superando ese nivel podría avanzar a 26.200. Importante los 25.600 como el nivel de resistencia clave, 25.600. Preferencial grupo Argos, recordemos que pasó a comportamiento lateral entre 18.100 y 16 en caso de la preferencial, luego de buenos resultados en términos de utilidad neta, así que por ahora continúa el comportamiento lateral. Y preferencial grupo Sura, el nivel clave serán los 37.600, mientras esté por debajo de ese nivel 36 y 35.400 las zonas de soporte siguientes. Superando 37.600 podría volver a 38.600. 37.600 el nivel de resistencia clave para este activo. Y terminamos con preferencial Cementos Argos como siempre, el cual continúa también con esa zona de indecisión sin poder definir y aguantando por ahora los 10.800. Entonces, importante tener en cuenta esos 10.800. Mientras estemos por encima de los 10.800, aún puede llegar a 11.300. Perdiendo 10.800, volvería a la zona de 10.500. Importante los 10.800 como la zona de soporte clave para este activo. Hay que tenerla muy presente. Los 10.800 será clave para este activo en próximas jornadas. Importante entonces ese nivel de precio 10.800.
Así que en términos generales, mercados internacionales continúan con tranquilidad, continúan impulsándose, Colombia un poco más nervioso, el petróleo ha repuntado de manera significativa y ese repunte del crudo pues, podría alentar algunos sectores, no obstante, se mantendría en la probabilidad de presión bajista en activos de componente cíclico. Vamos entonces con las preguntas. ¿Sabes si hay alguna razón para que no haya prestado crecimiento correlacionado con el WTI? La razón más probable, no lo tengo con 100% de confiabilidad, pero una de las razones probables de ese movimiento es que Ecopetrol cotiza muy por encima de su valor patrimonial para las condiciones de ROE actual, así que eso ha limitado un poco los avances, pero lo ha mantenido en tendencia alcista. Si no hubiéramos tenido este impulso alcista en el precio del petróleo, posiblemente lo que hubiéramos tenido es una corrección un poco más profunda tras la presentación de resultados. Así que fue clave ese punto de mantener el impulso alcista. ¿Dónde puedo encontrar la información de valor en libros de las empresas RPG, etc.? Eso está en la página de la Bolsa de Valores. Vamos a la página de la BBC. Recuerden que hay un informe diario de la Bolsa de Valores. Si nos vamos a mercado local, informes bursátiles, nos vamos al informe diario. En ese informe diario van a descargar un archivo zip que contiene un archivo de Excel, el cual voy a abrir apenas termine de descargar. Entonces aparece una carpeta donde tiene un archivo Excel, se abre este archivo y lo que tenemos es indicadores. Hay una página de indicadores, en esa página de indicadores van a encontrar el RPG, Q de Tobin. Bueno, yo prefiero llamarlo precio-valor en libros, Q de Tobin por definición es otro tema. El dividend yield, la utilidad por acción y demás. Aquí están los múltiplos de los activos actualizados diariamente por la bolsa. Le están mostrando cuál es el informe o de cuándo es el último informe que tienen presentado en cuanto a patrimonio, utilidades con base en el cual se calculan esos múltiplos. Importante tener en cuenta, entonces, múltiplos financieros en la página de la Bolsa de Valores de Colombia. Por favor, repetir preferencial Avianca Holding. Bueno, vamos entonces con preferencial Avianca Holding. PFH, OH. Sé que no di muchos niveles porque estamos muy lateral 2200, 2000. Solo la ruptura de 2000 podría llevarlo hacia 1920 como primera zona, 1890. Si logra superar en el corto plazo el 2100, impulsaría al alza 2100 como escenario probable para tener algo más de impulso alcista. Importante ese nivel de precio. Vamos con Canacol. En cuanto a la acción de Canacol, recuerden los 8,700, 8,600 para el día de hoy. Mientras esté sobre esos niveles, hay posibilidad de continuar hacia 9,300 y 9,500. Mantiene todavía la tendencia alcista, 8,600, 8,700. En cuanto a la soporte de tendencia alcista para tener en cuenta en próximas jornadas, 8,600, 8,700, la zona clara de soporte. Bueno, entonces muy atentos, mercado internacional impulsado por el precio del petróleo y en cuanto al local, pues estaremos muy atentos a los niveles de corto plazo, cada activo tiene su propia tendencia y el tema tiene que ver sobre todo con lo que es la expectativa de decisión de tasas del Banco de la República mañana y en próximos meses la reforma tributaria. Muy buen día para todos, nos vemos mañana.